Bendiciones, y hoy quiero hablarte de otra historia de gracia, pero ahora en el Nuevo Testamento. Porque la gracia va del Antiguo al Nuevo Testamento. Dios es un Dios de gracia. Y Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia de Nicodemo es una historia no cualquiera, porque Nicodemo era un fariseo, un religioso, era principal entre los judíos. Así dice el capítulo 3, verso 1. Era un maestro de Israel, era un hombre respetado, religioso y conocedor de la ley. Pero sin embargo, algo le faltaba. Tenía conocimiento, pero necesitaba el verdadero conocimiento de vida que da el Señor. Tenía religión, pero necesitaba revelación. Tenía posición, pero necesitaba nacer de nuevo. Esta historia de Nicodemo nos enseña que la gracia no solo alcanza al pecador caído, también alcanza al religioso, a ese religioso que está vacío. La gracia lo atrajo en medio de su oscuridad. En Juan capítulo 3, verso 2, dice: este vino a Jesús de noche. Nicodemo vino de noche, quizás por temor a ser visto, quizás por vergüenza, quizás por un conflicto interno que él tenía. Pero aunque vino de noche, vino a Jesús. Sí, él fue al camino verdadero, a la verdad, a la vida, y eso era obra de la gracia de Dios. La gracia comienza cuando, aún en medio de nuestra confusión, algo dentro de nosotros nos empuja a buscar a Cristo. ¿Sabe? Hay algo interesante en todas estas historias de gracia, que muchos llegan a Jesús roto. Nicodemo llegó confundido, pero ambos necesitan lo mismo. Necesitan de la gracia y el favor de Dios. La gracia lo confrontó de su religión con una verdad mayor. Jesús no halagó sus títulos, no se impresionó por sus conocimientos, fue directo al corazón de Nicodemo. Y en Juan capítulo 3, verso 3, dice la palabra: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pensaba en reglas de la religión, en tradición, en méritos, en que él tenía un linaje espiritual, ¿sí? Él venía de la descendencia de Abraham, pero Jesús le mostró que nadie entra en el reino por religión, por linaje, sino por un nuevo nacimiento. La gracia desarma todo aquello en lo que confiamos fuera de Cristo. Por eso hoy necesitamos reflexionar en esto. Nicodemo aprendió que no basta con saber de Dios, no basta con hablar de Dios, no basta con enseñar sobre Dios. Es necesario, hay que nacer de Dios. Sí, hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. La gracia le reveló el amor de Dios. En la conversación con Nicodemo, Jesús pronunció una de las declaraciones más gloriosas de toda la Biblia. Y esta declaración se encuentra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué poderoso! A un fariseo, a un conocedor de la ley, a un maestro, a un hombre de un sistema religioso, Jesús le habló del amor de Dios. No le ofreció primero condenación, le ofreció la vida eterna. La gracia mostró a Nicodemo que Dios no vino a destruirlo por su vacío espiritual que tenía, sino a salvarlo por medio de su Hijo Jesucristo. Y Juan capítulo 3, verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué hermoso es poder reflexionar en estas historias. Y Nicodemo descubrió que el reino no se abre por desempeño, se abre por fe solamente en el Hijo de Dios. Es así que puedes entrar en el reino de Dios cuando tienes esa fe en Jesucristo. Sí, Nicodemo aparece después en momentos muy significativos de la vida de Jesús. En Juan capítulo 7, versículos 50 al 51, se atreve a defender a Jesús ante los fariseos. En Juan capítulo 19, verso 39, después de la crucifixión, viene con una mirra y aloes para honrar el cuerpo de Jesús. Y esto es hermoso. El hombre que primero vino de noche, temeroso que lo viera la gente, termina apareciendo públicamente al lado del Cristo crucificado.
La gracia hizo en Nicodemo un proceso de la curiosidad a la convicción y de la convicción al testimonio. Y esto es lo que Dios quiere hacer con muchas personas. A veces la gracia no hace ruido al principio, pero si la dejamos obrar, terminará sacándonos de la oscuridad a la luz. En conclusión, hoy quiero dejarte este mensaje. La historia de Nicodemo de Juan capítulo 3 nos enseña que la gracia te busca aunque tengas religión, pero no vida. La gracia te confronta lo externo para tocar lo más profundo, lo interno, tu corazón. La gracia te revela que el nuevo nacimiento es por fe y no por mérito. La gracia te hace salir de la oscuridad a la luz. Nicodemo no fue alcanzado por la gracia porque era un gran hombre, fue alcanzado porque aún los grandes hombres necesitan nacer de nuevo. Así que hoy te dejo este mensaje y esta frase poderosa para el final del devocional. Nicodemo descubrió que no importa cuánta religión tengas, sin gracia aún necesitas nacer de nuevo. O esta otra frase que es muy poderosa: el hombre que vino a Jesús de noche terminó siendo llevado por la gracia hacia la luz de la cruz. Quiero orar en esta mañana para que esa gracia de Dios pueda manifestarse sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre todos aquellos. Señor, gracias te damos en este día. Gracias porque tú alcanzas al pecador, Señor, con tu gracia. Gracias porque tú buscas también al religioso. Gracias, Señor, porque tu infinita gracia viene a sacarnos de las tinieblas a la luz y a poder entender que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en tu reino. Te damos gracias en este día en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vencedor, vencedora, recuerda compartir este devocional, dale like y así poder extender el mensaje de la palabra de Dios. Dios te bendiga en este día y Dios te guarde.